Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro acá en el Dollar Tree para ver si realmente están valiendo las cosas $1 como vimos en el video hace unos 2-3 años que vine. Yo por allí vi unas noticias de que habían aumentado los precios, entonces vinimos hoy para comprobar si es verdad que aumentaron los precios o se siguen manteniendo algunas cosas a $1. Así que entremos, vamos a ver. Dollar Tree tiene más de 16,000 locales regados por todos los Estados Unidos. Literal, si vemos el mapa, solo aquí en Miami a simple vista hay más de 30 sucursales. Y aprovecho para contarles que antes de llamarse como lo conocemos actualmente, en sus inicios por allá por los años de 1980 se llamó Only $1. El cambio al nombre Dollar Tree, que se traduce en algo como el árbol de dólares, se hizo unos años después en 1990. Lo que sí se ha mantenido durante más de 37 años es su concepto de todo a $1. O bueno, eso es lo que vinimos a averiguar si sigue igual o ya también quedó en el pasado. Y bueno, comenzamos con el área de la cocina. Venden de todo para la cocina. Fíjense, toppers de diferentes tamaños, por lo menos estos son 2 toppers. Pero miren, el precio ahora es de $1.25, ya no es $1. Entonces subieron 25 centavos. Obviamente luego viene el tax, que sería el impuesto. Por lo menos acá pueden ver, hay crema de queso, hay queso, jamón, también como tipo boloñesa o mortadela. Todo esto a $1.25. Al igual que estas bebidas y estos postres que son gelatinas, flan, y por lo menos acá tienen arroz con leche. ¡Qué loco! Y fíjense que está en español. También pueden conseguir una variedad de vegetales congelados, papitas fritas y carnes de hamburguesa. Cajas de cereales de casi 300 gramos, también a $1.25. De verdad que me parece una locura que tú puedas hacer mercado, porque si miren, acá puedes conseguir comida de todo tipo. Entonces puedes hacer mercado y cada cosa que lleves te va a costar $1.25. Entonces me parece que por lo menos para cosas que son no tan como de carnes y eso, está muy chévere comprar comida acá. Te vas a ahorrar muchísimo dinero. Por ejemplo, pueden conseguir enlatados de todo tipo, que si sopas, granos, también vegetales como maíz, una gran variedad de enlatados, al igual que sopas instantáneas o noodles. Y mire, también consiguen condimentos de todo tipo, café, incluso leches de almendra, que como saben, estas leches son súper caras, pero bueno, aquí están $1.25. Y por supuesto, estando en Estados Unidos no puede faltar una sección de cosas congeladas, que si pizza, pasta, waffles, panes, de todo tipo hay, y todo a $1.25. Y miren esto, son comidas así ya preparadas, solamente las calientas, a $1.25. Estaría bien interesante probarlas a ver qué tal. No creo que sean muy buenos, pero bueno. También una gran variedad de papitas y todo lo que es snacks salados. Y algo que me parece curioso que mencionan acá es que garantizan la frescura, porque mucha gente a veces pone en duda de que sean productos que están por vencerse o no son frescos, entonces acá te lo aseguran. También hay una gran variedad de bebidas como energéticas, jugos, té. También hay una gran variedad de juguetes, por lo menos acá hay carritos, cosas para pintar, armar. De verdad que hay de todo, peluches, y por este lado hay juguetes más grandes. Miren toda la variedad que hay. Por ejemplo, miren, tienen este juego que es como un Jenga y es de madera. ¡Qué loco! Está bastante chévere. También hay bastantes materiales como para la escuela, la universidad, como una papelería más o menos. Hay cuadernos, libros, lápices, colores, de todo. Una diferencia que estoy notando de este Dollar Tree con el que grabé hace un tiempo es que este está súper acomodado, bien organizadito, no hay cajas tiradas así como vimos en la otra vez. Entonces este me gusta porque está bien organizado, puedes ver todas las cosas sin mucha complicación. Y aparte también está bastante grande este Dollar Tree. Acá abajo les voy a dejar la dirección para que sepan cuál es. También hay cotizas o sandalias y medias de todo tipo, tamaño, colores, de todo.
También encuentran muchos productos de aseo personal como champú, enjuague, jabón, desodorante, pastas de dientes, toallas sanitarias, de todo. Y algo que siempre me va a sorprender de estas tiendas es que venden hasta medicinas, vitaminas. O sea, es algo bastante loco porque son cosas que son muy caras o que no valen $1 y acá las puedes conseguir a $1, bueno, $1.25. Y por supuesto también tiene que haber una sección de chucherías, dulces, chocolates, porque eso acá es como que fijo en cualquier tienda. Incluso siempre que voy a visitar un Dollar Tree, la parte o la sección o el pasillo que está siempre full es esta. También hay una sección de detergentes, desinfectantes y todo lo que es para la limpieza. Miren, incluso pueden conseguir vajillas de cerámica y están muy bonitas. Puedes armar tu casa ya con las cosas que consigues acá. Y miren, la típica lata de galletas, que bueno, esto nunca tiene galletas en nuestra casa. Ustedes saben que siempre se consigue acá adentro. Déjenme acá en los comentarios. Estas galletas también las pueden conseguir acá. He notado que cada vez es más común ver estas máquinas de autocobro o de autoservicio y menos empleados en general. Y es que por lo que sé, una de las estrategias que les permite a las marcas como estas ofrecer precios muy bajos es abaratando los costos de mano de obra. E incluso el poco personal que hay son multitarea, es decir, que los puedes ver un rato en la caja y otro momento acomodando los productos. Vale. Insert cash or select payment type. Ya va. Use PIN pad to complete transaction. De este lado. ¿A dónde dijo? Y bueno amigos, así concluimos este video de hoy. Ya pudieron ver un poco de todo lo que venden en este tipo de tiendas llamadas Dollar Tree, que ya actualmente no valen $1, sino que valen $1.25 más el tax. Entonces sería aproximadamente $1.50, $1.40, algo así. Así que nada, déjenme acá en los comentarios qué tal les pareció todo lo que venden en este tipo de tiendas. A mí me parece que venden cosas muy buenas con bastante variedad y puedes conseguir incluso cosas también de temporada. Por lo menos si es de Navidad, hay adornos de Navidad, y por lo menos si es una fecha patria, también tienen todo lo que es adornos específicos para esas fechas. Entonces nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!